Si has seguido nuestra serie, ya conoces sus nombres por separado. Conociste a Bret, el hombre más leal de la lucha libre, traicionado por todos aquellos en quienes confió. Conociste a Owen, el alma más alegre de toda la familia, que cayó demasiado pronto ante los ojos del mundo. Y conociste a Davey, el Bulldog, el gigante amable que se casó dentro de la dinastía y quedó atrapado en su propio cuerpo. 3 hombres, 3 historias, 3 tragedias. Pero hoy no vamos a contar una vida. Hoy vamos a contar algo más grande y más oscuro. Hoy vamos a retroceder hasta el principio de todo, hasta el hombre que lo empezó, y vamos a seguir el hilo que une todas esas muertes, todas esas caídas, todas esas pérdidas. Porque cuando pones las historias de los Hart una al lado de la otra, cuando las miras juntas, aparece un patrón que hiela la sangre. Un hijo, muerto a los 36 años. Otro hijo, muerto a los 34, delante de miles de personas. Un yerno, muerto a los 39. Una madre que se apagó de pena poco después de enterrar a su niño. Y un patriarca que vivió lo suficiente para ver caer, uno a casi todos los que amaba. Los llamaron la primera familia de la lucha libre, la dinastía más grande que ha dado este deporte, y también, quizá, la más golpeada. Por eso hoy nos hacemos una pregunta incómoda, que los propios aficionados llevan décadas susurrando cada vez que otro Hart caía. ¿Está esta familia maldita? ¿Existe de verdad una sombra que persigue a la dinastía Hart? ¿O es otra cosa, algo más humano y más triste todavía? ¿El precio que se paga cuando amas este oficio más que a tu propia vida? Esta es la historia completa de la dinastía Hart. El origen, la gloria y la cadena de tragedias que convirtió su apellido en leyenda y en advertencia. Esta es la maldición de la dinastía Hart. Para entender la maldición, hay que empezar por el hombre que construyó la dinastía. Y su historia, por sí sola, ya es la de un superviviente. Se llamaba Stu Hart, y antes de ser el patriarca de la familia más importante de la lucha libre, fue un niño que lo pasó peor de lo que casi nadie puede imaginar. Stu creció en las praderas heladas de Canadá durante la Gran Depresión, en los años más duros del siglo. Su familia lo perdió todo. Hubo un tiempo en que Stu, siendo un crío, vivió literalmente en una tienda de campaña, soportando los inviernos brutales de aquella tierra, pasando hambre, pasando frío. Pero Stu no se rompió. Encontró en la lucha su salvación, empezó a entrenar, se hizo fuerte y convirtió su cuerpo en su herramienta para salir de la miseria. Soñó incluso con ir a los Juegos Olímpicos. Aquel sueño no llegó a cumplirse, pero Stu se forjó una carrera profesional, viajó, luchó, y por el camino conoció a la mujer que lo cambiaría todo. Helen, una joven de Nueva York de la que se enamoró profundamente. Se casaron, y Stu se la llevó a Calgary a construir una vida y una dinastía. Y vaya si la construyeron. Stu y Helen tuvieron 12 hijos. 12. 8 varones y 4 mujeres. Y aquí viene el dato que lo dice todo sobre el mundo en el que crecieron. Los 8 hijos varones se dedicaron a la lucha libre, y las 4 hijas se casaron con luchadores. Toda la familia, hasta el último miembro, entregada al mismo oficio. No era una familia que trabajaba en la lucha, era una familia que era la lucha. Stu montó su propia empresa, Stampede Wrestling, que durante décadas fue el corazón del wrestling en el oeste de Canadá. Pero su legado más famoso no fue la empresa. Fue lo que tenía en el sótano de su casa. En el sótano de la casa familiar, Stu tenía un gimnasio de entrenamiento, un cuadrilátero, colchonetas y las paredes desnudas. Los luchadores lo llamaban la mazmorra. Y su nombre no era una exageración. Allí, Stu Hart forjaba luchadores a base de dolor. Metía a los aspirantes en aquel sótano y los estiraba, los retorcía. Les aplicaba llaves que hacían gritar a hombres hechos y derechos. Se cuenta que se oían los alaridos subir por las escaleras de la casa mientras la familia cenaba arriba, como si tal cosa. La mazmorra separaba a los que servían de los que no. Por allí pasaron algunos de los nombres más grandes de la historia de este deporte. Aquella casa, con su sótano de dolor y su mesa siempre llena de luchadores los domingos, fue el útero de la dinastía. Allí se crió una generación de campeones. Allí crecieron Bret y Owen.
Allí llegó, desde Inglaterra, un joven llamado Davy Boy Smith. Pero toda dinastía que se construye sobre el dolor, arrastra ese dolor consigo. Y la casa Hart, tan llena de vida, de risas y de sueños, empezaría muy pronto a conocer también la otra cara, la que da nombre a este video, porque la primera grieta en la dinastía llegó antes de lo que nadie esperaba, y llegó por donde más duele. Cuando la gente habla de las tragedias de los Hart, casi siempre empieza por Owen. Pero la sombra llegó antes, mucho antes, y golpeó a un hermano cuyo nombre el mundo casi ha olvidado. Se llamaba Dean Hart, uno de los 8 hermanos. Uno de aquellos niños que crecieron en la casa de la mazmorra, soñando con seguir los pasos de su padre. Dean amaba este negocio tanto como cualquiera de sus hermanos. Trabajó en la empresa de la familia, ayudó a formar a jóvenes luchadores, entregó su vida al mismo oficio que corría por la sangre de todos los Hart. No tuvo el estrellato de Brett ni el brillo de Owen. Fue uno de esos hombres que sostienen un negocio desde la sombra, con lealtad y sin aplausos. Pero el cuerpo de Dean lo traicionó siendo muy joven. Enfermó de los riñones, una enfermedad grave que fue apagándolo poco a poco. Y en 1990, Dean Hart murió. Tenía solo 36 años. Fue el primer hijo que Stu y Helen enterraron. El primer golpe real a la dinastía. Y aunque el mundo del wrestling apenas se detuvo a llorarlo, porque Dean no era una estrella internacional, dentro de aquella casa, el dolor fue inmenso. Un padre y una madre no están hechos para enterrar a un hijo, y los Hart acababan de hacerlo por primera vez. Piensa en esto. La primera piedra de la maldición no fue una caída espectacular ante las cámaras. Fue algo silencioso, íntimo, humano. Un hijo que se fue demasiado pronto, casi sin que nadie fuera de la familia se enterara. Pero para Stu y Helen fue el principio. No sería la última, ni de lejos, porque mientras la familia lloraba a Dean, 2 de sus hijos estaban a punto de subir más alto de lo que ningún Hart había subido jamás. Y cuanto más alto subían, más dura sería la caída. Los años 80 y 90 fueron el momento en que el apellido Hart conquistó el mundo. Y lo hizo a través de 2 hermanos que no podían ser más distintos, y de un cuñado llegado del otro lado del océano. Estaba Brett, el que si has visto nuestro documental sobre él, ya sabes que se convirtió en uno de los mejores luchadores que han existido jamás. Lo llamaban la excelencia de la ejecución. Un técnico perfecto, un hombre serio, orgulloso, que llevaba el apellido Hart como una bandera. Brett salió de la mazmorra de su padre para convertirse en campeón del mundo, en el rostro de la empresa más grande de la lucha, en un ídolo para millones. El niño que buscaba la aprobación de su padre llegó a lo más alto que se puede llegar. Y estaba Owen, el pequeño, el más alegre de todos, el bromista de la familia, el que hacía reír a todo el vestuario con sus travesuras. Si viste su documental, sabes que Owen tenía un talento natural que muchos consideraban incluso superior al de sus hermanos. Se movía como nadie, volaba, y bajo esa sonrisa eterna, había un profesional extraordinario que solo quería una cosa sencilla: hacer su trabajo, cuidar de su familia y volver a casa. Y estaba Davy, el bulldog, el chico de Inglaterra que llegó a la mazmorra, se enamoró de una de las hijas Hart y se casó dentro de la dinastía. Si viste su historia, recuerda su noche más grande, Wembley, 1992. Casi 80,000 personas, un estadio entero rugiendo su nombre mientras derrotaba, precisamente, a su cuñado Brett por el campeonato. Aquella noche, 2 miembros de la dinastía Hart protagonizaron uno de los combates más recordados de la historia, el uno frente al otro. Míralos juntos en ese momento. Principios de los 90. Un hermano, campeón del mundo. Otro hermano, la joya oculta con más talento que nadie. Un cuñado, ídolo de un estadio entero. El apellido Hart estaba en la cima absoluta de la lucha libre mundial. La dinastía que Stu había levantado desde una tienda de campaña en la Gran Depresión gobernaba ahora el deporte que amaba. Era el punto más alto, la cumbre dorada de la familia. Pero hay una regla cruel en este oficio, y los Hart estaban a punto de aprenderla en carne propia. Cuanto más grande es la altura, más brutal es la caída. Y la dinastía Hart
estaba a punto de caer desde la cima más alta que había pisado jamás. Para entender lo que la sombra le hizo a Bret, hay que hablar de una noche que cambió la lucha libre para siempre. Una noche cuyo nombre, para cualquier aficionado, ya lo dice todo: Montreal. No vamos a contar aquí toda la historia, porque le dedicamos su propio documental, pero sí lo esencial para entender la maldición. En 1997, Bret Hart, el hombre más leal de la empresa, el que había dado su vida entera a aquella compañía y a aquel apellido, fue traicionado de la forma más humillante posible. En su último combate, delante de su propia gente en Canadá, le arrebataron el título mediante un engaño pactado a sus espaldas. El hombre en quien más confiaba lo engañó delante del mundo entero. Aquella noche rompió algo en Bret que ya nunca se recompuso del todo. El orgullo, la lealtad, la fe en el negocio al que lo había dado todo, se hicieron pedazos en un instante. Bret se marchó, amargado, herido, convertido, como él mismo diría años después, en una sombra del hombre que había sido. Y fíjate en algo importante: la maldición de los Hart no golpeaba solo con la muerte, golpeaba también así, arrancándole a un hombre todo aquello en lo que creía. Bret sobrevivió a Montreal, pero una parte de él murió esa noche. Y lo peor, lo verdaderamente cruel, es que Montreal solo fue el principio de los años más oscuros de la familia, porque apenas año y medio después de aquella traición, mientras Bret todavía arrastraba su amargura lejos de casa, la dinastía Hart sufrió el golpe más devastador de todos, el que ninguna familia debería sufrir jamás, el que rompió a todos para siempre. El 23 de mayo de 1999, la familia Hart sufrió la pérdida que lo cambiaría todo. Y para entenderla, hay que recordar quién era Owen. Owen era, de todos los Hart, el que mejor había entendido lo que de verdad importa. Sí, era un luchador extraordinario, pero por encima de eso, era un hombre de familia. Amaba a su esposa, Martha, amaba a sus 2 hijos, y a diferencia de tantos en este negocio, Owen nunca dejó que la lucha lo consumiera. Para él era un trabajo, uno que hacía maravillosamente bien, pero un trabajo. Su vida de verdad estaba en casa. Aquella noche, en un gran evento retransmitido en directo, Owen iba a hacer una entrada especial, descendiendo desde lo alto del recinto mediante un arnés. Era un espectáculo, un efecto pensado para impresionar al público. Algo salió terriblemente mal. Owen Hart cayó, y aquella caída le costó la vida. Tenía 34 años. No vamos a describir los detalles de aquella noche. No es lo que Owen merece, ni lo que su familia merece. Lo que importa es esto: un hombre bueno, un padre entregado, un marido enamorado, murió haciendo su trabajo, en un accidente que nunca debió ocurrir. Un accidente que, como después se documentó y se reconoció legalmente, pudo y debió haberse evitado. Su viuda, Martha, dedicó los años siguientes a buscar respuestas y a pelear porque la memoria de su marido no quedara reducida a la forma en que murió. Y tenía razón, porque Owen fue mucho más que aquella caída. Pero para la dinastía Hart, la muerte de Owen fue el golpe del que la familia nunca se recuperó del todo. Imagínalo, Stu y Helen, que ya habían enterrado a Dean, tenían ahora que enterrar a un segundo hijo, y esta vez delante del mundo entero. Los hermanos destrozados. Bret, que aún arrastraba la herida de Montreal, perdía ahora a su hermano pequeño, a su compañero, al alma alegre de la familia. La casa de la mazmorra, que un día se llenó de risas y de sueños, se llenó de luto. Y la sombra que perseguía a los Hart, que había llegado en silencio con Dean, ahora había golpeado a plena luz, ante millones de personas. Nada volvería a ser igual. Y la maldición, lejos de saciarse, apenas estaba calentando. Hay una parte de la tragedia de los Hart de la que casi nadie habla, porque no ocurrió en un ring, ni delante de las cámaras. Ocurrió en silencio, en el corazón de una madre. La esposa de Stu, la matriarca, la mujer que había dado a luz a 12 hijos, que había criado a toda una dinastía en aquella casa de Calgary, que durante décadas había visto a luchadores gritar en su sótano mientras ella sacaba adelante a su enorme familia arriba. Helen era el alma de la casa Hart,
el pegamento que mantenía unida a aquella familia inmensa, la madre a la que todos volvían. Pero cuando Owen murió, algo dentro de Helen se apagó. Perder a Dean había sido devastador. Perder a Owen de aquella forma, ante el mundo entero, fue más de lo que un corazón de madre puede soportar. Los que estuvieron cerca de ella lo cuentan con las mismas palabras. Helen nunca se recuperó. La alegría se le fue. Poco a poco, se apagó. Consumida por un dolor que no tenía cura, y pocos años después de enterrar a su hijo, Helen Hart murió. Helen Hart murió el 4 de noviembre de 2001, a los 76 años, por complicaciones de la diabetes. Llevaba semanas ingresada en un hospital de Calgary. Tuvo una reacción en cadena en el cuerpo que incluyó convulsiones, y los médicos ya habían avisado a la familia de que era improbable que se recuperara. Y aquí la maldición muestra su cara más cruel. Porque la sombra de los Hart no se conformaba con llevarse a los luchadores, a los hombres fuertes que subían al ring. Se llevó también a la madre. Se llevó al alma de la casa. La tragedia de Owen no terminó con Owen. Siguió extendiéndose, como una grieta en el cristal, llevándose a Helen con él. Stu Hart, el hombre que había sobrevivido a la Gran Depresión, que se había forjado en el hielo y el hambre, que había construido un imperio desde la nada, tuvo que enterrar a un segundo hijo, y después a la mujer de toda su vida. El patriarca se estaba quedando solo, y mientras la familia se hundía en el duelo, la sombra fue a buscar al siguiente, al que había llegado de Inglaterra, al Bulldog. Davy Boy Smith se había casado dentro de la dinastía Hart, y con el apellido había heredado también su maldición. Si viste su documental, ya conoces su historia completa. Aquí solo lo esencial para entender el hilo de la familia. Davy era el hombre más fuerte de la lucha británica, un físico imposible, esculpido como una estatua. Pero aquel cuerpo perfecto escondía una trampa. Para construirlo y mantenerlo, Davy pagó un precio. Y cuando una lesión brutal en la espalda le destrozó el cuerpo, lo que tomó para soportar el dolor lo arrastró a una adicción de la que le costaría años escapar. Y piensa en el momento en que le tocó hundirse. Fue justo en los años en que la dinastía entera estaba de luto. Owen ya no estaba, Helen se apagaba, Brett arrastraba su amargura, y Davy, el cuñado, el Bulldog, se hundía en la soledad y en las pastillas, lejos de la gloria de Wembley, convertido en un hombre roto al que las empresas usaban y descartaban. Su matrimonio con la hija de los Hart se rompió, y aquí está lo más cruel de la historia de Davy, lo que lo conecta para siempre con la maldición de esta familia. Porque Davy luchó, ingresó en rehabilitación, se limpió, venció a su adicción. Estaba sobrio, entrenando, preparándose para volver, recuperando su vida. Y entonces, en mayo de 2002, mientras estaba de vacaciones, limpio y con la vida por delante otra vez, el corazón de Davy se detuvo mientras dormía. Tenía 39 años. La autopsia contó la verdad más amarga. Davy había ganado su batalla, estaba limpio, pero los años de castigar su cuerpo para ser invencible ya habían dañado su corazón sin remedio. Y ahí estaba, otra vez, el patrón. Otro miembro de la dinastía Hart, otro hombre en la treintena, otro corazón que se detuvo demasiado pronto. Dean a los 36, Owen a los 34, Davy a los 39, uno tras otro, como si una fuerza invisible fuera tachando nombres de la familia. Stu Hart, ya anciano, tuvo que ver caer también a su yerno, al chico que un día llegó a su mazmorra lleno de sueños. El viejo patriarca había sobrevivido a casi todos, y la pregunta que abría este video se volvía, a cada muerte, más difícil de esquivar. ¿Cómo es posible que una sola familia cargue con tanto? ¿Es mala suerte? ¿Es una maldición de verdad? ¿O hay algo en este oficio, en esta forma de vivir, que se cobra a los suyos, uno a uno? La maldición de los Hart tiene muchas caras. A veces es la muerte, a veces es la traición, y a veces es algo más silencioso, pero no menos trágico: el talento que se desperdicia a sí mismo. Y para hablar de esa cara, hay que hablar de la nueva generación de la dinastía. Hay que hablar de Teddy Hart. Teddy es nieto de Stu, sangre Hart,
tercera generación, criado a la sombra del apellido más grande de la lucha libre. Y aquí viene lo que hace su historia tan dolorosa. Según casi todos los que lo vieron entrenar de joven, Teddy Hart era, quizá, el talento más brutal que había producido la familia entera. Más ágil que Owen, más atlético que cualquiera de sus tíos. Un don natural que aparece una vez cada generación. La gente del negocio hablaba de él como del futuro. Como del Hart, que llevaría el apellido de vuelta a lo más alto, que honraría el legado de Stu, de Bret, de Owen. Tenía todo lo necesario en el cuerpo para ser el mejor de todos. Pero el talento por sí solo no basta. Y Teddy nunca logró convertir aquel don descomunal en la carrera que todos esperaban. Los problemas de disciplina, los conflictos, las decisiones equivocadas fuera del ring. Una y otra vez, puertas que se abrían y que él mismo terminaba cerrando. Oportunidades en las empresas más grandes que se esfumaban. El Hart que iba a ser el mejor de todos se quedó en lo que pudo haber sido. Un enorme y sí. Un talento de leyenda atrapado en una carrera que nunca despegó del todo. Y aquí la maldición muestra otra de sus caras. Porque Teddy no cayó de un arnés, ni murió joven de un corazón roto. Pero también fue víctima a su manera de la sombra de esta familia. Cargar con el apellido Hart, con el peso de todo lo que significaba, con la memoria de los que cayeron y la presión de estar a su altura, es una carga que muy pocos podrían soportar. Teddy tenía en las manos el don que podría haber devuelto la gloria a la dinastía, y verlo perderse, poco a poco, es otra forma de tragedia. No la de una muerte, la de una promesa que nunca se cumplió. El talento más grande de la nueva generación de los Hart, convertido en uno de los mayores ¿qué habría pasado si? De la lucha libre. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos. La pregunta incómoda que lleva décadas persiguiendo a esta familia. ¿Está la dinastía Hart maldita? Y la respuesta honesta, la que de verdad hace justicia a esta familia, es que no. No existe ninguna maldición sobrenatural. No hay ninguna fuerza oscura persiguiendo a los Hart. Lo que hay es algo mucho más humano y mucho más triste. Los Hart no cayeron por una maldición. Cayeron porque amaron este oficio más que a su propia seguridad, más que a su propio cuerpo, más que a su propia vida. Cada uno de ellos, a su manera, lo dio todo por la lucha libre. Stu se forjó en el hielo para salir de la miseria. Sus hijos crecieron en un sótano de dolor, convencidos de que ese sacrificio era el precio de la grandeza. Y cuando llegaron a la cima, siguieron pagando ese precio, una y otra vez, hasta que sus cuerpos y sus corazones no pudieron más. La maldición de los Hart tiene un nombre real, y no es sobrenatural. Se llama sacrificio, se llama entrega, se llama el precio brutal de un oficio que se cobra a los mejores, a los que más lo aman, a los que lo dan todo sin guardarse nada. Dean, que entregó su vida al negocio de la familia desde la sombra. Owen, que solo quería hacer su trabajo y volver a casa con los suyos. Davey, que construyó un cuerpo de leyenda y luchó hasta el final por recuperarse. Bret, que dio su lealtad entera y sobrevivió para contarlo, cargando el peso de todos sus hermanos caídos. Helen, que dio la vida por su familia hasta el último latido de su corazón roto. Teddy, que llevó el peso de un apellido demasiado grande. Y Stu, el patriarca, que lo empezó todo desde una tienda de campaña y vivió lo suficiente para ver el precio que su amada dinastía tuvo que pagar. Al principio te dije que íbamos a seguir el hilo que une todas esas tragedias. Y ahora ya sabes cuál es. No es una sombra, no es una maldición. Es el hilo dorado y terrible del sacrificio. El mismo que hizo grande a esta familia es el que los fue marcando uno a uno. Los Hart nos regalaron algunos de los momentos más grandes de la historia de la lucha libre. Nos dieron campeones, ídolos, noches inolvidables. Nos dieron a Bret en la cima. Nos dieron a Owen volando. Nos dieron a Davey llenando Wembley. Y por todo aquello, pagaron un precio que ninguna gloria del mundo puede justificar. Que no se les recuerde por la sombra que los persiguió. Que se les recuerde por la luz que nos dieron, por lo que fueron cuando estaban en pie, en la cima, haciendo lo que amaban ante el mundo entero. Por Stu y por Helen, por Dean, por Owen, por Davey, por toda la dinastía Hart, la primera familia de la lucha libre, la más grande,
y la que más caro pagó su grandeza. Y con este video cerramos la saga de la familia Hart. Bret, Owen, Davey y la dinastía entera que los vio nacer y caer. Ha sido un honor contar su historia, uno a uno, y devolverles lo que merecen. Ser recordados como los gigantes que fueron. Cuéntame en los comentarios. De toda la dinastía Hart, ¿qué historia te ha llegado más al corazón? Te leo y respondo. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque en Lucha y Leyenda seguimos rescatando las leyendas que el mundo redujo a una estadística y devolviéndoles su historia. Una leyenda nueva cada semana.